Hola, 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 ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, como bien dicen, no falta la habichuela, el frijol en el arroz. Lo comento porque un hermano mío me exhortó en casa que cómo es posible que asegure que Dios contesta las oraciones. Por ello le pregunto, ¿Dios contesta las oraciones que le hacemos? Me llamo Nilda Yolanda Narváez, de Houston, Texas. Muy bien, estimada Nilda, te agradezco a tu pregunta tan interesante. Y la respuesta a bote pronto es sí, Dios contesta las oraciones que le hacemos. Y existen muchísimas evidencias de este hecho y que son reales. Por ello, me voy a permitir a citar innumerables historias de enfermedades curadas, de exámenes aprobados, de arrepentimiento, de perdón otorgado, de relaciones restauradas en matrimonios imposibles, de niños hambrientos, alimentados, de niños sanados, de recibos pagados, de respuestas financieras imposibles de alcanzar si no fuera por la intervención sobrenatural de Dios, vidas, almas salvadas a través de la eficacia de la oración, y etc., y etc., un sinnúmero de respuestas. Así que sí hay mucha evidencia de que Dios contesta las oraciones, por supuesto. Y la mayoría de las evidencias pues van a ser a través de testimonios de personas en las iglesias, en fin. Pero para algunos parece que solamente son anecdóticas y personales, y por supuesto que son anecdóticas y que son personales. Sin embargo, los testimonios de las personas, las respuestas son muchísimas. Y esto molesta a muchos que solo piensan en la evidencia, entre comillas, que tiene que ser observable, medible, reproducible. Y Dios no trabaja de esa manera. Dios es poderoso. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él sigue contestando y dando respuestas por medio de las oraciones. Ahora sí, al que cree todo le es posible. Y te voy a proporcionar una perspectiva sobre las respuestas de Dios contestadas en oración, con referencias bíblicas que respalden este hecho y en la vida real. Bueno, en la Biblia nos habla sobre oraciones, a las oraciones con una respuesta. La Biblia contiene numerosos versículos que afirman que Dios escucha, que Dios responde las oraciones. En Juan capítulo 14, en el versículo 13 al 14, nos dice, y todo lo que pidieres en mi nombre, aquí está hablando Jesucristo, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Sin lugar a dudas, aquí nos está sugiriendo este pasaje. No nos sugiere, sino que nos afirma que las oraciones hechas en el nombre de Jesús serán escuchadas y respondidas. No es sugerencia, es una afirmación, confirmación. Hay muchas historias en la Biblia donde las oraciones de los personajes, de las personas, son respondidas por Dios de una manera impresionante. Veamos, por ejemplo, un ejemplo en 1 Samuel 1:27. Está una mujer que realmente no puede procrear hijos y pasa tiempo y tiempo. Y nos dice en 1 Samuel 1:27 que ella clama, y aquí está la respuesta: por este niño oraba, y Jehová me concedió la petición que le había hecho. Esta es la oración de Ana, que fue respondida en el nacimiento de su hijo Samuel. Y no solamente Dios le respondió con Samuel, sino que después del nacimiento de Samuel, Ana tuvo 5 hijos más. Eso nos lo dice en 1 Samuel 2:21. Y visitó Jehová a Ana y concebió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel crecía delante de Jehová. ¿Quién nos está hablando?
que incluyendo a Samuel, Ana tuvo un total de 6 hijos. Cuando Dios da, amados, amadas, hasta los costales presta. Claro que Dios responde a nuestras oraciones. Ahora, es importante que veamos la naturaleza de las respuestas de Dios. Eso es necesario que aclaremos que Dios responde a las oraciones. Pero Dios no siempre va a responder las oraciones como nosotros esperamos. Las respuestas a las oraciones pueden no ser siempre lo que esperamos o en el tiempo que esperamos. Por ejemplo, en Isaías 55, 8, 9, dice la Escritura: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Aquí esto implica en la manera en que el Padre, en que Dios responde, puede ser diferente a nuestras expectativas humanas, porque sus pensamientos, la perspectiva de Dios es mucho mayor a la nuestra. Pero Dios responde. Y uno de los ingredientes fundamentales para que haya una oración exitosa con respuesta, sin lugar a duda, es la fe. La fe juega un papel crucial en la oración. Y esa es la manera en la cual nosotros vamos a entender las respuestas de Dios. Por ello es muy importante que vayamos a la fuente donde se origina la fe. Y la fuente donde se origina y se genera y se produce la fe, sin lugar a dudas, es la Biblia. En Romanos 10:27 nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y si la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, esa es la fuente de la fe. Por eso debemos de escuchar, leer, meditar la palabra de Dios, que es la Biblia, y vamos a tener la fe suficiente que necesita nuestra oración para que la oración tenga una respuesta. En Marcos 11:24 está hablando Jesús, dice: os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Importantísimo, vital, la fe en nuestras oraciones. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, otra de las cosas importantes para que una oración sea contestada, la oración tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Las oraciones deben de estar en armonía con la voluntad de Dios para que nosotros tengamos una respuesta. Es decir, tienen que estar alineadas a sus valores y principios de lo que enseña la Biblia. Yo no puedo pretender pedir por alguien siendo yo casado. Eso es adulterio y Dios no va a contestar eso. Yo no puedo codiciar algo, tomar algo que no es mío, porque eso es codicia y eso es robo, y Dios no va a contestar eso. Claro, Dios va a contestar los anhelos de nuestro corazón. Dios te va a contestar y te va a dar respuesta. En 1 Juan 5, 14 y 15 dice la Escritura: y esta es la confianza que tenemos en Él, en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí nos está enseñando a orar de acuerdo con la voluntad de Dios. En resumen, la Biblia proporciona numerosas promesas, ejemplos de oraciones contestadas, pero es en la forma de Dios, de acuerdo a su sabiduría, a su voluntad, y hay testimonios y testimonios. Hay muchísimos testimonios personales de muchas personas que nos escriben, de personas en la iglesia, cuando se oran por sanidad, por liberaciones, por bienes materiales, peticiones, trabajo, inclusive casa, carro, en fin, Dios no está peleado con eso. Nosotros estamos en este mundo. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora no habéis pedido nada, dice la Escritura. Pide y recibiréis. Así, esa es mi respuesta. Pero sí, la fe debe de estar alineada a la voluntad de Dios, que son aspectos claves para que una oración sea contestada. Esa es mi respuesta. Dios te bendiga muchísimo. Te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo.
que nos regales un like, suscríbete, comparte nuestro podcast y sé feliz. Y te recuerdo que no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.